Íñigo Fernández, bon dia. Buenos días. L'actual crisi econòmica comporta que tinguem taxes de desocupació preocupants. No obstant això, hi ha sectors que creen ocupació. Per on van les tendències avui en dia del mercat laboral? Quins són els sectors amb més possibilitats de treball i els perfils més demanats? Aquí en la Comunidad Valenciana, sobre todo, hay un sector que se está moviendo mucho, que es el sector industrial, en el que podemos incluir subsectores como pueda ser el packaging o empresas de embalaje. También están la parte de alimentación con todos sus subgrupos, en los que sí que estamos encontrando muchas oportunidades de incorporarse al mercado laboral otra vez o de cambiar de trabajo, ¿no? El perfil en cuanto a que más buscamos a día de hoy probablemente sea el perfil de exportación, ¿vale? Gente que conozca otros países, que tenga buen nivel de idiomas y que pueda llevar a estas empresas a exportar en otros mercados y conseguir mayor cuota que no sea la única cuota que tenemos en España. I quins són els requisits que més valoren les empreses a l'hora de seleccionar un candidat? Las competencias mayor valoradas por las empresas, por un lado es el trabajo en equipo, por otro lado es ser comunicativos, esa capacidad de comunicación, de explicar al externo lo que se está haciendo, bajar al negocio y explicar bien qué es tu negocio, aunque seas un director de recursos humanos o aunque seas una persona financiera, sepas qué es el negocio. Y por último, la que más nos piden es la flexibilidad. Al final, que un candidato sea flexible, adaptarse a los puestos de trabajo en los que está trabajando, a remangarse, a lo mejor un director financiero tener que hacer el trabajo de un controller o tener que hacer el trabajo de un responsable de administración. Han abusat les empreses a l'hora de demanar requisits als candidats per a optar a un lloc de treball? A ver, las empresas ahora mismo son más exigentes, eso sí es cierto. El mercado es más competitivo, a día de hoy pues hay mayor número de candidatos, con lo cual al final la empresa se puede permitir el lujo de ser un poco más exigente a la hora de buscar, ¿no? Lo que hay que encontrar sobre todo, y es lo que nosotros intentamos hacer, es qué candidatos encajan en cada puesto con sus facultades o con sus capacidades que tengan. Podem dir que avui en dia millor formació és sinònim de millors opcions professionals? Debería ser. Hay muchas oportunidades de negocio, o sea, muchas oportunidades de trabajo en las que si no tienes determinada formación no puedes optar a ellas, ¿no? Pongamos el ejemplo de un ingeniero o algo por el estilo, o alguien en la industria sanitaria, ahí hace falta esa titulación. Lo que pasa es que con eso probablemente no es suficiente, aunque es algo que te aporta llegar a determinados puestos de trabajo. Esta conjuntura econòmica, Íñigo, ha fet que pràcticament el 65% dels joves se'n vagin a l'estranger a buscar feina. Ens han demanat molts espectadors que el traslladem esta pregunta. Quines oportunitats reals de treball hi ha a l'estranger? A quina porta han de cridar quan se'n van fora? Hi ha molt de frau en tot això? Es cierto que hay trabajo fuera, hay oportunidades de trabajo donde ahora mismo podría haber oportunidades en otros países, pero para ellos tenemos que tener en cuenta tres factores que yo creo que son importantes. Uno es que para ir a un país lo primero que hay que hablar es ese idioma. Si quieres ir a Alemania tendrás que hablar alemán, y si quieres ir a cualquier país de habla francesa tendrás que hablar francés. Del mismo modo, otra de las oportunidades, otra de las circunstancias que hay que tener claro son las trabas administrativas de cada país. Y por último, el concepto familiar que hay en España. Nos cuesta mucho a nosotros, por ejemplo, desde Michael Page, conseguir que la gente se anime a irse fuera, ¿no? En nuestro grupo, por ejemplo, motivamos mucho que gente de España trabaje en Chile o gente de España trabaje en India, etc. Hacemos muchos movimientos internacionales. Però sí ens costa moure'ns del nostre entorn. Sí, lo que pasa es que el problema es que la gente se ve y se nota que es muy difícil, está muy arraigada a un sistema familiar y es muy difícil abandonar su casa y arriesgarse a ir a otro país y no tener amigos, etcétera, ahí, ¿no? Quin paper juguen les xarxes socials a l'hora de buscar feina? Para buscar trabajo hay determinadas redes sociales más importantes que otras son más para amigos, pero si no estás a día de hoy, no tienes visibilidad para algunas empresas que usan esas redes para captar mayores Que ens candidatos. aporten, per tant, grups com LinkedIn, Twitter, Facebook, què ens poden aportar? Bueno, pueden aportar, lo que decía, mayor visibilidad a la hora de que las personas que buscan es una herramienta más. Hasta el día de hoy teníamos herramientas como podían ser Infojobs, etcétera, para buscar. LinkedIn, por ejemplo, es una herramienta más. A día de hoy se puede buscar y tener ahí oportunidades de negocio y aparecer. Nosotros, por ejemplo, pues usamos de vez en cuando esas redes para buscar a gente. Más o menos eso es para ser más visible, probablemente. Íñigo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos este matí. Ha sigut un plaer tindre't Muchas així. gracias.